tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos acerca de mediación comunitaria en esta edición con la doctora María Amanda Castellón Piffer. Ella es directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, de la DIRAC. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Desde el año pasado no nos veíamos, ahora estaba sacando cuentas, desde el año pasado que no nos veíamos y no platicábamos acerca de este servicio tan importante que brinda la Corte para poder resolver los problemas, ¿ah? Y hablamos hoy acerca de la mediación comunitaria. Comunitaria, sí. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan en este programa, Sumando Vigores. Pues realmente en esa suma de vigores, ¿verdad? Y en la búsqueda de la convivencia pacífica en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, vale comentar, ¿verdad? Que conversemos sobre el tema de la mediación comunitaria, que es tan importante. Algunos se preguntarán, de repente, cuando pensé en ese tema, dije yo, se preguntará la gente, ¿y entonces cuántas mediaciones existen? La mediación es única. Por ahí quisiera comenzar, ¿verdad? Sí. La mediación es un proceso. Es un proceso en el que una tercera persona que tiene única y exclusivamente, insisto, la facultad de facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, las guía, las asiste para que en el proceso de negociación, para esa negociación que van en la búsqueda de una solución armónica en la que ganen ambas partes, resuelvan el conflicto. Y esta mediación, que es ese proceso, está validado por la ley, está refrendado por la ley. Es decir, si bien es cierto, es voluntario, ¿verdad?, para ambas partes, pero también la ley le da un valor legal y efectos legales a los acuerdos que logren las partes. Que eso es muy importante recordarlo, ¿ya? Entonces, la mediación como proceso es eso. Ahí no hay firmar ni harás cumplir jamás. Jamás, porque se puede ejecutar. Y se puede ejecutar a través de la vía jurisdiccional. Es decir, las autoridades judiciales, conforme el Código Procesal Civil, conforme las diferentes normativas legales, dependiendo del tipo de mediación que sea realizado, se pueden ejecutar o se pueden llevar a su cumplimiento forzado cuando no se hace voluntario. Bueno, primero nos preguntamos cuántas mediaciones hay. Ya les digo, es un procedimiento. Ese es el concepto más sencillo que pudiéramos dar. Hay muchos conceptos, hay un concepto legal en la ley 540 de mediación de arbitraje, podrán haber muchos conceptos doctrinarios, pero este es el concepto más sencillo que conlleva todo. Es un proceso voluntario, ¿verdad? Que la mediadora o el mediador, pues agreguémosle, porque así debe de ser, es imparcial, es neutral, pero que su función es facilitar la comunicación entre las partes para que logren esa negociación que nos llevará a solucionar el conflicto y que éste sea cumplido voluntariamente o de manera forzada a través de la vía jurisdiccional. Pero también hay otra pregunta: ¿qué tipo de modalidades? Que eso es diferente. Entonces, cuando hablamos de las modalidades de la mediación, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que hay mediaciones antes de iniciar un proceso, durante el proceso judicial, en el proceso de ejecución forzosa. Es decir, hay una diversidad de modos de llevar a cabo la mediación, sea incluso a través del rol de quienes juegan o quienes tienen el papel o el rol de mediador o mediadora. Puede ser una mediación judicial, puede ser una mediación privada a través de una persona que está facultada, como los centros de mediación acreditados por la DIRAC. Puede ser una mediación institucional como la que realiza la DIRAC, ¿verdad? Es una institución especializada para ello, pero también tenemos esa modalidad, la mediación comunitaria. ¿Y cuál es esa modalidad? Bueno, es quien desarrolla la mediación comunitaria. ¿Quiénes son esas personas? Pues cuando hablamos de que es comunitaria es porque son personas que han sido seleccionadas entre la comunidad y han sido electas en la comunidad. Entonces,
también se viene surge la pregunta, ¿la DIRAC no puede hacer mediación comunitaria porque los mediadores y las mediadoras no son seleccionadas ni electas por la comunidad? Desde el momento en que somos servidoras y servidores públicos, que nos debemos al pueblo de Nicaragua, sí podemos hacer mediación comunitaria. Porque también ahí tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos muy relevantes. ¿Qué es lo que se persigue con ese tipo de mediación? Y en ese caso, por ejemplo, la convivencia armónica en la comunidad. Y entonces dependerán de los casos. Usted me dirá, hay mediaciones que hemos conversado sobre mediaciones civiles, mediaciones penales, hay conciliación familiar, hay conciliación laboral, hay conciliación en diferentes tipos de temas en el área mercantil y podrán haber muchos más. Lo que sucede es que la ley te dice, en estos y estos casos se puede mediar. Es que la ley ya dice en qué casos se puede aplicar la mediación, en qué casos se puede aplicar la conciliación, en qué casos se puede utilizar el arbitraje también. Pero en el caso de la mediación comunitaria, además de que permite o tiene el propósito de lograr la convivencia comunitaria en la comunidad, en las personas que están en las comunidades, y sobre eso las comunidades se me vino a la mente también la comunidad educativa, que es parte de la comunidad en sí. Sí. Pero bueno, viéndolo ya desde el punto de vista de la comunidad en general, sin ir a la particularidad de otros casos, nosotros podemos decir que estas mediaciones son muy importantes, son trascendentes y máximes cuando los conflictos afectan a la comunidad en general, aunque si bien pueden afectar o beneficiar a una familia, a una persona individual, a una persona natural o jurídica, pero en definitiva la mayor afectación o beneficio pudiera ser el de la comunidad. Entonces, en esos casos podríamos hablar de mediación comunitaria. Fíjese que me quedé yo con la idea, al mencionar la palabra comunitario, me quedé con la idea del campo, es decir, del área rural. Pero estoy entendiendo que esto es urbano y rural, es decir, es a todo lo que implica el grupo de personas que conforman la comunidad, no importa en dónde estén. Así es. Y no importa además el tipo de problema que sea, porque es decir, por ejemplo, usted mencionó ahorita la comunidad educativa, es decir, no sé, pues hay un profesor que es regañón, por decir alguna cosa, y la comunidad se pone de acuerdo para mediar con el director para que o se compone o retiran al profesor. Por mencionar alguna cosa. Sí, por ejemplo. Sí. Exacto, por ejemplo, en el tema de la comunidad educativa. En la comunidad educativa convergen la comunidad misma, que es mayoritariamente la que está alrededor del centro escolar, por ejemplo. El centro escolar, los que están ahí adentro en el centro escolar, que son las niñas, niños, adolescentes, que son los estudiantes, los docentes, es decir, el personal directivo, el personal administrativo. Sí, es cierto que la del directivo es administrativo, pero hay otros, por ejemplo, los conserjes, las personas, los jardineros, hay tantas personas que realizan actividades meramente administrativas, a diferencia del docente, del profesor, del consejero. Entonces, pero todos ellos son parte de una comunidad. Pero ahí, en esa comunidad educativa, que digamos en ese centro escolar, convergen los problemas o conflictos, ¿por qué mejor denominarle la palabra correcta es conflicto? Incluso los conflictos familiares se llevan a la comunidad escolar. Los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes, los padres, la mamá que llegan ahí. Eso creo que nos ocurre a todos. Siempre decimos, los problemas del hogar los debemos dejar en el hogar. Los problemas del trabajo los dejamos en el trabajo. Pero es como muy difícil quitarse todos esos sombreros y no tenerlos. Somos seres humanos y andamos cargados de muchos conflictos. Lo sabemos, ¿verdad? Los conflictos son parte del ser humano, de su convivencia, de su vivencia. Entonces, ya volviendo al tema de lo que es la mediación comunitaria, tal vez otro día hablaremos del tema de la comunidad educativa, porque también tiene sus características. Tiene sus características, ¿verdad?
Y pudiéramos hablar incluso de qué tipo de mediación se puede realizar, que es lo que siempre yo ando proponiendo, ¿verdad?, para la comunidad educativa. Pero en este caso, en la comunidad, en la mediación comunitaria, que está más centrada en la comunidad en sí, es decir, los conflictos vecinales. Los conflictos que se dan, ¿verdad?, entre las personas ahí. Incluso pudiera ser, a mí se me viene a la mente, cuando uno viaja y va por las zonas rurales, bueno, la mediación comunitaria no solamente la zona rural, también la urbana, como usted muy bien lo dijo. Pero pensemos en una zona rural, y en estas zonas rurales muchas veces transitan en el medio de ellas vehículos que afectan, por ejemplo, a la comunidad, porque destruyen, por ejemplo, la carretera, el camino, las tuberías de agua, pero también se dan situaciones entre las mismas heredades en la comunidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos hemos tenido varios casos, pero para citar uno, en una comunidad atraviesa toda la tubería del agua potable, el servicio de agua potable, por 3, 4, 5 propiedades. Pero las propiedades, claro, cada quien es dueño de su propiedad. Y el propietario dice, como es mi propiedad, yo le doy permiso a quien yo quiera de que entre a mi propiedad, que haga uso de mi propiedad. Claro, ese es un derecho fundamental, el derecho a la propiedad y propiedad privada, pero también está involucrado ahí un derecho, que es un derecho, por ejemplo, que es el vital líquido, una condición necesaria para la condición humana, para la vivencia de la persona, y entonces en ese sentido la comunidad sale afectada porque, por ejemplo, en una de las propiedades la tubería se dañó y entonces dejan de poder percibir el agua potable, el servicio de agua potable, pero esta persona no permite que entren a reparar nada, que van a estar entrando a mi propiedad, pero sí se sirve del agua, servicio, claro, de agua potable, ¿verdad? Sí se sirve, pero de manera egoísta, digo yo, porque no piensa en los comunitarios, no piensa en esas personas que también le rodean y que conviven, porque esa es la convivencia, todos conviven en un mismo lugar, aunque sea tu propiedad, pero tu propiedad, ¿dónde está enclavada? En una comunidad, la comunidad Las Rosas, llamémosle a esta comunidad Las Rosas. Y en esta comunidad Las Rosas hay 5 propiedades y por ellas atraviesa todo ese conducto, todo lo que es la tubería del agua potable. ¿Qué sucede? Hay que estar reparándola, hay que darles mantenimiento, hay que estarle dando seguimiento, a ver cómo está, ¿verdad? Que no crezcan árboles que puedan las raíces afectar a la tubería. No es hasta que se dañó la tubería, es que hasta en ese momento vamos a resolver. Pero si hasta ese momento llega y el dueño, como ocurrió en este caso, los dueños no querían dejar entrar. Y además, las comunitarios dicen, queremos acceder a esas propiedades para darle mantenimiento a la tubería, pero también queremos tener un pase libre para estar viendo las tuberías a los días o las veces que querramos. Entonces, en esos casos, nosotros tuvimos varias situaciones y se hicieron mediaciones. En estos casos, ya puede ver usted, hay 2 partes. Una son los propietarios. Se compone de varias personas que son los propietarios. Y estos son los invitados. La otra parte es los solicitantes, que son los comunitarios, pero que a la vez, si usted ve, todos son comunitarios de la misma comunidad. Sí, porque igual los propietarios. Igual, correcto, son parte de la comunidad de Las Rosas, que le estamos llamando en este caso. Pero veamos que aquí hay 2 partes. Claro, porque unas tienen unos intereses y las otras sus intereses son diferentes. ¿Qué sucede? Que este tipo de conflictos perfectamente bien se podrían resolver en la vía jurisdiccional, claro está. Ante un desacuerdo de las partes de no resolverlo por ellos mismos, vamos a la vía jurisdiccional, vamos a los juzgados. Pero para ir a los juzgados se lleva su tiempo. Para hacer una mediación también, pero una mediación no se lleva el tiempo que se lleva un proceso judicial. Con ello no digo que actualmente el proceso judicial tarde, como en otros años, ¿no? Porque ya sabemos que el sistema de justicia actual ya es un sistema de justicia diferente, más rápido, más ágil.
pero siempre es ventajosa la mediación. Definitivamente como proceso es mucho más ventajosa. Es más rápida. Por ejemplo, en la DIRAC el servicio es gratuito. Y si se tratara de que las partes, esas dos partes de la comunidad de La Rosa, tienen alguna persona dentro de la misma comunidad que se destaca por su liderazgo, que es conocido, que es creíble, que es de confianza, y dicen entre todos, a nosotros nos gustaría que don Panchito sea el que actúe como mediador. Eso perfectamente es posible, porque lo que prima, si usted observa, es la voluntad de ¿quiénes? De las personas que están en conflicto. Llegan a un acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que buscan. Entonces, esas son, digo yo, las virtudes del proceso de mediación. Ahora, ¿un acuerdo con don Panchito tiene la misma fuerza que un acuerdo que se haga a través de la DIRAC o a través de un mediador autorizado, un mediador certificado por la DIRAC? Mientras las partes no impugnen ese documento, tiene toda la validez porque está basado en la voluntad. Y quien lo respalda es, por ejemplo, la Ley de Mediación y Arbitraje y por sobre todas las cosas el derecho fundamental a la libertad del cual se deriva la voluntariedad. Así que sí tiene todo el valor, porque las partes estuvieron ahí, las partes firmaron el acuerdo. La Ley de Mediación y Arbitraje, si mal no recuerdo, en su artículo 1 señala que todas las personas tienen derecho a hacer uso de la mediación, la conciliación y el arbitraje y cualquier otra forma, no importa cómo se llame, para resolver sus conflictos patrimoniales o no, porque lo que prima es la voluntad de las partes. Lo que pasa es que muchas veces no abrimos la mente ante estos nuevos procesos de solución de conflictos. Muchas veces, y usted lo acaba de pintar muy bien, ha hecho un esbozo, que las personas siempre dicen, si no lo dice la ley, no vale. Pero la ley lo dice, pero no lo dice así, no dice don Panchito puede ser el mediador, pero dice si las partes voluntariamente logran un acuerdo, ese acuerdo se debe de cumplir por las partes, porque es vinculante entre las mismas. Y ante el incumplimiento voluntario, pueden ir ante la autoridad. Si no es impugnado ese documento, por ejemplo, de falso, ¿verdad? Es válido el documento. Y presta mérito ejecutivo. Pone fin al conflicto. Pero pone fin al conflicto en el sentido de que ya se discutió el derecho o la tutela de ese derecho, ¿ya? Entonces, en ese caso sí tiene toda la validez. Pero, a ver, volvemos al tema del agua en Las Rosas, ¿no? En Las Rosas. Se acordó que vamos a permitir o se va a permitir que una vez cada 15 días una cuadrilla inspeccione la tubería, ¿verdad? Y cuando haya problemas se va a permitir el acceso de emergencia de la cuadrilla, ¿no? Pero pasa por mi propiedad, ¿no? Y entonces digo yo, pero es que este sábado yo no voy a estar, y acordamos que iba a ser el sábado, así que no se puede entrar porque yo no voy a estar. Se entra solamente cuando yo estoy. ¿Ah? Y resulta que empiezo a salir yo todos los sábados, porque tengo un taller, porque tengo alguna cosa, ¿no? Y ya van 2, 3 ocasiones en que la cuadrilla no puede entrar. ¿Ah? ¿Qué sucede, por ejemplo, en ese caso? Le voy a dejar una pausa para que hablemos acerca de casos como este en la mediación comunitaria. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer. Ella es directora de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos acerca de la mediación comunitaria. Le preguntaba antes de la pausa si por alguna razón, ya sea por razones de fuerza mayor o porque sencillamente no quiere la persona o hace, pone ciertos obstáculos, ¿verdad? No cumplen con lo que se acordó
dijimos con don Panchito en la comunidad de Las Rosas, y no permite el acceso de las cuadrillas de cuidado y mantenimiento de la tubería del agua, ¿qué ocurre en esos casos? Bueno, en el caso concreto que le estoy conversando, que le estoy compartiendo, ese comité de agua potable, porque en la misma comunidad se constituyen esos comités de agua potable, hicieron una mediación. Fueron a mediar, lo hicieron con mediadores y mediadoras de la Dirección de Resolución al Tema de Conflictos. El acuerdo que lograron fue que pudieran acceder a las fincas o heredades de los 5 propietarios. Para eso, lógicamente, parte de los acuerdos es que los dueños de sus propiedades pues tengan las seguridades que necesitan para la propiedad, porque usted sabe que también el paso de los animales y todo eso pueden destruir sus cosechas, sus siembros. Entonces, sí pueden acceder, muchas veces facilitan, llegan al acuerdo que le facilitan, por ejemplo, la llave. La persona encargada de ese comité de agua potable es la que tiene la llave y la responsable de tener la llave para poder acceder al lugar las veces que requiera, para, por ejemplo, darle mantenimiento a la tubería de agua potable, para ir a revisarla. Pero en ese caso, por ejemplo, los propietarios, como le digo, no afectan a su propiedad, por el contrario, más bien le facilitan el acceso. Otra cosa, al pasar las tuberías por todas esas propiedades, estaríamos nosotros en presencia ante una figura que está establecida y regulada en el Código Civil, que son las servidumbres, en este caso la servidumbre de agua. Entonces, estas servidumbres de agua, en este caso, pues ellos acuerdan que le va a dar la servidumbre, le otorgan la servidumbre de agua al comité de agua potable, le facilitan, ¿verdad?, las llaves de los candados, donde están los cercos, donde están los portillos, para que puedan acceder a hacer los mantenimientos. Y también las personas, el comité de agua potable se constituye en el órgano que es el responsable en caso de algún daño causado, ¿verdad?, a las heredades o inmuebles o las fincas de los propietarios. Esto es muy importante porque eso permite, ¿verdad?, que haya un acuerdo que beneficie a ambas partes. Usted puede ver que todos ganan porque todos van a tener el servicio de agua potable, no solamente el que tiene la tubería en su propiedad, también la comunidad, porque va a podérsele facilitar. Que se le dé mantenimiento a la tubería, bueno, el servicio de agua potable va a ser de calidad, entonces eso también ganan todos. Que la propiedad no sea afectada por cualquiera que llegue, entre cuando quiera, para lo que quiera, no, sino que el comité se constituye en el responsable y es solamente a los fines del servicio de agua potable. Es decir, se van definiendo por las mismas partes. ¿Por qué? Porque esta mediación no es en base a postura, mi propiedad, el servicio, sino en base a necesidades o intereses propios de la comunidad a la que está integrada esas familias propietarias de los inmuebles. Pero bueno, además de este caso, hemos tenido otros casos que también impactan en las comunidades o en los vecindarios, que es parte de la comunidad. Por ejemplo, tenemos un caso que decimos nosotros que es muy común porque lo hemos tenido en varias ocasiones. En los barrios hay propiedades, hay ventas, hay familias que se dedican a la venta de gas butano. Entran y salen los camiones que les llegan a abastecer o que les distribuyen los tanques de gas, pero ese bajar, subir los tanques de gas, todo eso ocasiona ruido, pero a la vez, acuérdese que a uno le da temor, dice uno, a eso que bajen un tanque de gas no será peligroso. Entonces la familia se preocupa si están alrededor. ¿Realmente les están dando un buen mantenimiento a esos tanques? ¿No habrá alguna fuga de gas? Y eso debe ser una preocupación, la seguridad debe ser una preocupación tanto para la familia que brinda ese servicio como la seguridad para sus vecinos. Y entonces esos casos que hemos tenido nosotros también ha implicado incluso que las personas se quejan no solo de la incertidumbre, la inseguridad, del no saber cómo se está manejando esa situación,
sino que también las familias se quejan de esos ruidos que hacen y muchas veces como son jóvenes, claro, por el esfuerzo que hacen, son jóvenes los que suben, los que bajan los tanques, que llegue el camión, que se parquea en medio de la calle o que se parquea a la orilla, pero se parquea mal, afecta al transeúnte, afecta al que ve en el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también los agarran los tanques hasta como de tambor. Y aquellos ruidos ya no es el ruido del tanque que lo sube y lo baja. Aquel ruido ya es más intencional, ¿verdad? Y entonces las personas dicen, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Pues, o sea, solo el de la propiedad, el que se está sirviendo de ese negocio, está disfrutando de todo, no importándole la paz, la tranquilidad, la seguridad de la familia. Entonces, eso también es otro tipo de conflictos que se generan en las comunidades y en los que es necesario que se haga mediación. Y que no es necesario tener que ir a un proceso judicial, que no es necesario tener que ir a denunciar a la policía. Tenemos que aprender a que nosotros mismos tenemos las capacidades para resolver nuestros conflictos. Y que somos vecinos. ¿Usted cree que esta persona se va a ir de esa casa porque tiene ese servicio? Claro que si le va muy bien, a lo mejor va a necesitar una propiedad con una mayor extensión y se va a tener que ir, pero raramente eso no ocurre. Entonces, el vecino ahí va a estar, los vecinos ahí van a seguir conviviendo, pero si vamos a seguir conviviendo como lo hacen las mismas familias, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacerlo de manera pacífica, respetando todos nuestros derechos. Vos tenés derecho al trabajo, esa es la manera de obtener ingresos, pero entonces también respetar la seguridad que necesitas vos y que necesitamos nosotros. El ruido, aquí a la par hay un niño tierno o una persona llega después de su trabajo, es un guardia de seguridad y llega a dormir en el día, ¿con qué tranquilidad puede llegar a descansar, a dormir? Sí. No puede. Entonces, todo ese tipo de situaciones se pueden resolver a través de la mediación comunitaria. Y cuando hablo de que no es necesidad de ir a la policía, hablo de no formalizar. Claro está que si a las personas no tienen voluntad o no logran acuerdo, pues entonces acudirán a esas vías formales, como es la policía para poner una denuncia, y la misma policía pues casi siempre remite a las sedes de la DIRAC. Pero de previo lo que nosotros recomendamos es que nosotros como comunitarios aprendamos a ir resolviendo nuestros problemas entre nosotros. Podemos hacer conversatorios o negociaciones directas. Y si no logramos eso, pues busquemos una tercera persona de la misma comunidad, líderes comunales, o el mismo mediador. Va directamente a la sala de mediación de la DIRAC, plantea su caso y le dice, yo quiero hacer una mediación, yo no quiero, y ya nos ha ocurrido muchas veces, no quiero acusar, no quiero denunciar, porque yo no tengo interés en perjudicar al señor. Me acuerdo que una señora planteó eso, yo no quiero perjudicar a mi vecino. Lo que quiero es conversar con él y lleguemos a un acuerdo, porque somos vecinos de toda una vida y seguiremos de vecinos. Yo no quiero que mis hijos, hasta eso me recuerdo, que mis hijos dejarles ningún pleito, así dijo. Entonces, esas son las mediaciones comunitarias, que no tengamos que involucrar a las entidades que si bien están facultadas para resolver, pero nosotros como personas, miembros de la comunidad, estamos en toda la capacidad de resolver, estamos en la capacidad de identificar cuáles son nuestras responsabilidades, porque muchas veces no nos gusta asumir nuestras responsabilidades. Muchas veces tenemos que esperar a que una tercera persona que tiene autoridad nos diga, usted debe pagar, cuando ya sabes que sí debe de pagar. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Y otra cosa también es que al llevar o al realizar las mediaciones se mejora la calidad de vida entre las personas, entre la comunidad. Aprenden a poder dialogar. Saben que sí están en la capacidad de dialogar. Los conflictos en los vecindarios, en las comunidades son tan comunes como, por ejemplo, algo que le llaman faltas penales, cuando tiran agua sucia y afecta al vecino porque le deja todo el hedor ahí frente a su casa. ¿Ya? Porque bota la basura y la basura cae también en su propiedad. Cuando tiene árboles en las aceras, y le digo por experiencia propia, ¿verdad?
están los árboles, cae todo el hojarascal, pero el hojarascal no se queda ahí, el viento lo arrastra y lo lleva a la propiedad vecina, pero nunca te preocupas por pensar, todas las hojas de mi árbol se van al vecino, las voy a barrer, las voy a meter en una bolsita, ¿verdad? Y dejársela al camión de la basura. No, es que como es el viento, no fui yo, pero ¿quién es el responsable de ese árbol? O cuando, por ejemplo, tenés en un hogar y tenés un portón o un portillo de madera o un cerco y tenés un perro. Claro, el perro está bien, tengamos animales, cuidémoslos, querrámoslos, apapachémoslos, ¿verdad? Pero también somos responsables de ellos. He oído en algunos casos que han afectado, por ejemplo, un perro el otro día, en un caso que me plantearon, afectó a una señora. Es que fue una imprudencia de la señora meter la cabeza y preguntar, y el perro vino y la mordió. Y entonces me pregunto yo, ¿y cuál es la responsabilidad del dueño del perro? Eso está normado, está reglamentado en el Código Civil. Claro que los propietarios de los animales son los responsables y no todo lo podemos calificar de imprudencia. Es que más allá de eso, es que asumamos nuestras propias responsabilidades, que busquemos la convivencia pacífica, que si se causó un daño, pues respondamos ante ese daño si realmente somos responsables y que le demos valor a la vida, a la integridad, a la propiedad, a la convivencia de las personas. Eso es maravilloso porque eso nos va a permitir vivir en paz y no andar para todo voy a la policía. Por ejemplo, tenemos las calumnias, las injurias y calumnias que son tan comunes y que se llenaban las delegaciones y distritos policiales de injurias y calumnias. Eso ya no se atiende así, pero se puede atender a través de la mediación. Eso es un problema vecinal, un conflicto vecinal, que es tan común. El estar involucrándose en la vida privada de los demás, en el afectar la honra de la persona. Entonces son cosas que podemos resolverlas de otras maneras sin tener que estar atiborrando los órganos jurisdiccionales, las instituciones estatales de ese tipo de casos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener una mejor convivencia en nuestros barrios, en nuestros hogares. Esto normalmente cuando hablamos de la mediación comunitaria estamos hablando de conflictos entre particulares, entre personas naturales. Correcto. Puede ocurrir que haya el Comité de Agua prácticamente es una persona jurídica, ¿no? Pero, por ejemplo, se presenta mucho el tema aquel de los parlantes de algunas iglesias que suben el volumen para traer más feligreses, ¿verdad? O para convencer a la comunidad y realmente de repente se vuelven molestos. O me voy a otro caso porque somos muy desordenados, no sé si en lo general, pero los nicaragüenses particularmente somos muy desordenados y no nos gusta a veces atender ley y orden y ponemos lo que sea donde sea. Entonces, aquí en la comunidad, que es un lugar en espacio familiar y demás, pongo una discoteca en medio de la cuadra, ¿ah? Y no pongo las condiciones para que esa discoteca funcione con discreción, sino que la música suena ahí hasta las tantas de la madrugada, y entonces se resuelven ese tipo de cosas se pueden resolver a través de la mediación comunitaria, o hay que ir ya a un proceso institucional, no sé, a la alcaldía, alguna otra cosa. Dejo la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve en esta conversación con la doctora María Amanda Castellón Típer. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, la doctora María Amanda Castellón Típer.
¿Es posible incluir como una mediación comunitaria la mediación de los vecinos con un negocio, porque dijimos que es posible con una persona jurídica por cuanto el comité de agua del que hablábamos es una persona jurídica al final de cuentas, ¿no? Sí, es una persona jurídica de hecho, digamos, que son de los mismos comunitarios o realmente están constituidos como tales, pero también hay negocios, hay empresas medianas, pequeñas o microempresas que van, en la mayoría de los casos, y más cuando ahora que se ha promocionado muchísimo el emprendedurismo, ¿verdad? Y que eso está bien, pues, porque muchas personas emprenden en sus hogares para evitarse el gasto, pues, de alquiler de una propiedad, para tener sus tiendas, qué sé yo, dependiendo del negocio que tenga. Pero también hay un momento en que el negocio, si crece, en la medida que crece también alguna forma afecta a los vecinos, porque por ejemplo, si lo que lo hace en su casa y no tiene un lugar de parqueo, que es tan común ahora con eso del parqueo, porque la cantidad de vehículos que hay es alta, entonces ¿qué es lo que sucede? Se parquean en todos los lugares de los vecinos, no respetan donde está los garajes de las propiedades que están a la par, y entonces afectan a todo el vecindario, afecta a la comunidad, y no solamente afecta porque se parquean ahí, afecta porque también hay otros emprendedores, aparte de esta persona que lo hace en su hogar, otros se ponen en las orillas de las aceras, entonces obstaculizan las pasadas a las casas de habitación, es decir, hay una serie de afectación a toda la comunidad en la que vos estás viviendo. Entonces, en esos casos, lo lógico es que si vos tenés ese éxito, creo que ese éxito te está dando las posibilidades de reubicarte, ¿ya? Y no afectar al vecindario. Que hay normas establecidas, por ejemplo, en las municipalidades. Claro que hay normas, hay que cumplirlas. Pero más allá también de cumplirlas, si vos sabés que el negocio ha crecido tanto, entonces uno también tiene que tener una visión de futuro. ¿Ya? Si vos querés, por ejemplo, tenés una clínica y llega a conformarse un hospital, tu visión de futuro es que si va a ser un hospital, entonces vos debes de ir dando las condiciones a ese hospital, un ejemplo. Porque no es lo mismo una clínica que llega una persona o tantito, que un hospital en donde a lo mejor te tenés que parquear todo un día, toda una noche. Entonces, ese tipo de situaciones, si vos sabés que se te va a dar, tenés que ir ampliando, ¿verdad? Tu terreno, tu lugar, y si no tenés esa opción en ese lugar, pues ya ni modo, tenés que ir ampliándolo en otros lugares, extender el negocio en otros lugares, pero dándole las condiciones también al cliente, porque tu cliente no solamente se afecta por la falta de parqueo, porque también se afecta porque pueden producirse accidentes de tránsito. ¿Y de qué se origina? Bueno, porque te parqueas mal, porque te quedas en medio de la calle, también es porque al querer a veces, muchas veces hasta se suben en las aceras de las otras propiedades, ¿ve? Entonces todo eso puede dañar una propiedad. ¿Cuántas veces hemos visto que se estrellan contra las mismas propiedades? Entonces, y hasta puede tener afectación a alguna persona. Entonces, aquí lo que interesa es que tenemos que estar claros de que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo insisto en ese tema, la responsabilidad. Muchas veces hablamos de que los adolescentes son unos irresponsables, que de repente va a haber impunidad para los adolescentes porque no responden, porque las medidas que se toman en contra de ellos son muy flexibles. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a analizar sobre las acciones que nosotros como adultos realizamos y que somos ya bien desarrollados físicas, mentalmente, supuestamente y no, responsables. supuestamente responsables, y no atendemos a nuestras responsabilidades? Sí. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar cuando nos comparamos con un adolescente que está en su etapa de desarrollo, etapa que todas y cada una de las personas las hemos vivido, ¿ya? Unas en mayor o menor medida en grado de responsabilidad. Y en el cambio, nosotros como personas adultas no nos damos cuenta que estamos afectando a la comunidad. Y afectar a la comunidad, eso crea también que no hay una convivencia tranquila. Entonces, todas las personas, nuestros vecinos, están molestos conmigo porque yo los estoy afectando de todas esas maneras. ¿Ves? Entonces, todo eso es importante
y tienen que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que como yo me estoy beneficiando, no importa lo que esté ocurriendo con los demás. Ahora, un negocio que es de atención a público y con mucho público, pues entonces hay que buscar el espacio para el parqueo de bicicleta, de moto, de carro, ¿ya? Entonces eso es importante, darle incluso no solamente eso, sino un acceso para personas con discapacidad, porque muchas veces creemos que todo el que va a llegar a tu negocio va caminando, y no es así. Entonces vos le tenés que dar accesibilidad a la persona con discapacidad. Entonces incluso a lo interno, llegás y una persona con discapacidad va a acceder a tu servicio, te va a comprar tu servicio, te va a pagar tu servicio y no le das las condiciones. Entonces lo que vemos ahí casi siempre es que no es un ganar-ganar, es un ganar de una persona, pero para los demás no devolves. ¿Ya? Que ese es el punto. Y en el caso ya meramente en la comunidad, por supuesto, realmente necesitamos, para que haya una convivencia pacífica, empezar por reflexionar, darnos cuenta de que a dónde estamos afectando a la comunidad y que eso también nos perjudica porque no vivimos en paz con la comunidad. Nuestros hijos son mal vistos en la comunidad, ¿ya? Y a la hora de una necesidad, de una emergencia, incluso que nuestro gobierno que ha venido promoviendo los planes de protección a la vida, tanto institucionales como en las comunidades y en nuestras familias, es importante. Imagínense ustedes en un negocio donde se parquean todos los vehículos en la calle, a la hora de, Dios no lo permita, y la Virgen Santísima no de eso, pero un temblor, ¿para dónde agarran todos esos vehículos? ¿Cuáles condiciones está prestando ese negocio, ese lugar? ¿Qué tanto va a afectar a esa comunidad? Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor el punto de reunión donde la comunidad se tiene que reunir a la hora de una necesidad, porque dijimos, este espacio es el adecuado, no hay cables de energía eléctrica, de tensión eléctrica, entonces no va a poder la comunidad acercarse al punto de encuentro donde van a estar a salvos o seguros. No van a estar, ¿por qué? Porque están todos los carros, y a lo mejor todos los carros además van a estar atascados en el preciso momento, porque hay reacciones, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas cosas son importantes que nosotras, las personas, llamémonos naturales o jurídicas, porque detrás de las jurídicas estamos las naturales, ¿verdad? Entonces, todas las personas naturales tenemos que reflexionar, pensar y tomar las medidas necesarias. Somos responsables de lo que hacemos, pues asumamos esas responsabilidades, demos las condiciones que merecen, ¿verdad? Y para lograr esa convivencia pacífica. Yo quería comentarle algo sobre el caso de Las Rosas, en el que llegaron a un acuerdo las partes. En este acuerdo, las personas constituyen esa servidumbre de agua. Quiero compartirle también que esa servidumbre de agua bien puede inscribirse en el registro público de la propiedad, porque eso constituiría una carga para los inmuebles de las propietarias. Pero si las personas no lo quieren así, como es voluntario, lo que sí ellos lograron un entendimiento, como ocurrió en este caso, y ellos, bueno, más allá de lo que pudieran haber hecho legalmente, digamos, de inscribirlo, lo importante es que ellos se dieron las condiciones para poder obtener el servicio de agua potable, para poder darle el mantenimiento y seguimiento a ese servicio, para poder acceder y lograr ese objetivo. Una convivencia pacífica, tener la calidad en el servicio de agua potable. Fue una solución rápida, fue una solución que no generó costos a las personas, pero principalmente fue una solución que no generó, que lo que generó fue restablecer las relaciones en la comunidad, en los miembros de la comunidad, ¿ya? Porque no es cuando una autoridad te dice, constitúyase la servidumbre de agua a través de las heredades o propiedades de Juan, Pedro y María. Entonces todos se sienten que fueron obligados, porque un mandato, lo tengo que hacer. Entonces la persona no queda satisfecha. En cambio, a través de una mediación, quedaron claros que sí, ellos no contribuyen, facilitando el acceso para el mantenimiento de ese servicio de mantenimiento y cuidado de la tubería, ni ellos mismos iban a tener calidad en el servicio de agua potable.
ellos a la vez se dan cuenta que hay alguien que está siendo responsable de esas acciones, el comité de agua potable, que solamente la representante o el representante es el que va a tener la llave para poder ingresar, y que si lo hace y no está y tiene que enviar a otra persona, pues de eso deja constancia en los libros de acta, pues que debido a una enfermedad, porque no está ahí presente, ya dejan claro que puede ser cualquiera de los miembros de ese comité de agua potable los que pueden acudir, ¿verdad?, o utilizar la llave si no lo hace, pero que el comité es el responsable. Llámese Juan, María o Pedro, porque los comités no siempre están compuestos por la misma persona. ¿Ve? Entonces, todo ya usted puede ver que va más allá del tema legal, es solucionar el conflicto desde los intereses de las personas, las necesidades de la persona, no de las posturas de la persona. Es mi propiedad, y el otro dice, este es el agua de la comunidad. Y como es el agua de la comunidad, solo démosle a la comunidad, no le demos a ellos. Ahora, ¿por qué es que tiene que pasar además el servicio de agua potable, por ejemplo, en estas 3, 4 o 5 propiedades? Porque son las más cercanas. Por eso es la necesidad de las servidumbres de agua. ¿Por qué la necesidad de servirse esos terrenos? Porque son los lugares más cercanos donde puede pasar la tubería. Podemos tener otros lugares donde puede acceder, pero tendría que hacerse un mayor gasto. Y en la mayoría de los casos, las comunidades y quien brinde el servicio de agua potable tiene que erogar un mayor gasto para poder llevar ese servicio que es tan vital como es el agua, el vital líquido, a la comunidad. Vea todas las cosas que se ven, que se solucionan y que benefician a la comunidad a través de la mediación. Así es que yo siempre insto a las partes a que reciban las invitaciones a mediar, que si quieren saber de la mediación perfectamente pueden preguntar de previo, eso no es malo, llegaron de un mediador y preguntarle cómo es la mediación y cómo se hace esto, lo otro, porque fíjense que usted me invitó a una mediación, bueno, yo le voy a explicar cómo es y para cuándo es, para tal fecha, pero yo de previo quiero saber, eso no quiere decir que si tiene usted una sesión privada previa, no es porque se está poniendo de acuerdo con el mediador, no, usted está pidiendo información. Y sobre eso, yo les comento que el Poder Judicial de Nicaragua ha asumido un compromiso al aprobar las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, tratando del ejemplo de Las Rosas, hablamos de que una comunidad, en esta comunidad tenemos muchas personas que están en condición de vulnerabilidad. El hecho mismo de ser la comunidad, si no tiene el servicio de agua potable, es una comunidad o un grupo vulnerable. Entonces, en estas reglas de Brasilia, que se hacen 100 recomendaciones a través de 100 reglas, una de ellas en la sección 5 es impulsar los medios alternativos de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación. Esto es importante que ustedes, que todos nosotros lo sepamos, porque en esto estamos involucradas todas las instituciones estatales y principalmente las del Servicio Público de la Administración de Justicia. Somos los destinatarios de las reglas de Brasilia, somos los destinatarios. Y una de las cosas que señalan las reglas de Brasilia es que cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de los medios deberá ser informada, es decir, es un derecho acudir a un mediador, a una mediadora e informarse, eso es un derecho, ¿verdad? E informarse con carácter previo sobre el contenido, la forma y efecto de la mediación, porque las personas ante el desconocimiento que tienen de la mediación, ¿qué sucede? No van. Sí. Y si el abogado o la abogada le dice que no son todos los abogados, hay abogados pro mediación a quienes yo felicito, pero hay abogados que no. Y entonces el abogado, no, ese es un requisito, solo va para que te den la constancia de inasistencia y podamos iniciar el proceso judicial. Entonces, no está promoviendo la mediación, claro, no es un tipo de proceso no se promueve la solución, sino que ir a, ¿cómo se llama? Agrandar el conflicto, pues, de alguna manera, porque el conflicto escala, sí. ¿Verdad? Entonces, en vez de evitar el conflicto, por eso es que se dice aquí, fíjese, ve qué importante es,
en aquellos supuestos en los que resulte apropiado. Tanto antes, en aquellos supuestos que resulte apropiado, no en todos los supuestos. Y lo otro es tanto antes del inicio del proceso como durante. Es decir, aunque bien pudiste no haber llegado a un acuerdo antes, pero durante el proceso te das cuenta que esto lo pudiste haber solucionado, tenés la opción. Es decir, la ley te da vía libre. Y sobre esto le voy a decir, el Estado de Nicaragua, el Poder Judicial, a través de las iniciativas de ley que ha tenido y que han sido aprobadas en los diferentes códigos procesales, en todos los códigos procesales están incluidos los métodos alternos de solución de conflictos, porque ahora ya no existe la hegemonía en el proceso judicial para la solución del conflicto. Ahora hay una variedad de servicios que te permiten poder solucionar los conflictos. Así es que Nicaragua, el Poder Judicial está atendiendo a estas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Sobre estas reglas de Brasilia tenemos que hacer un programa, doctora, para que podamos explicarlas. Me encantaría hablar de las mismas. Sí. Le agradeceríamos si nos da la oportunidad, porque es importante que la comunidad, la sociedad, el Estado mismo y principalmente los que integran el sistema de justicia, ¿verdad? No, cuando hablo del sistema de justicia no estoy hablando solo del Poder Judicial, estoy hablando de los mismos profesionales del derecho, de todos los que participamos en este sistema de justicia. Tenemos que saber de estas reglas, cómo aplicarlas, cómo implementarlas. Sí, sí. Vamos a tener que hacer un programa especial sobre este tema justamente para poderle meter el diente, conocerlo mejor y apropiarnos de él, porque al final de cuentas todos somos usuarios. Así o podemos llegar a ser usuarios de los servicios de justicia, ya sea a través de la DIRAC o a través de los procesos judiciales como tal. Quiero agradecerle esta platicada, doctora. Ya vamos a armar la cita para hablar acerca de estas reglas de Brasilia. Y muy agradecida siempre por la oportunidad que le da la institución. Cómo no, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.